Hola, la niña Greta Thunberg creo que se llama, que hasta la quieren colocar, la quieren nominar para el Premio Nobel de la Paz, seguro que se lo dan, ¿eh? Este mismo verano, Macron, consciente de lo que os voy a decir ahora, que la teoría del calentamiento global de origen humano se está cayendo en pedazos, en trizas, ha venido a decir que en Francia han muerto 15.000 personas por una ola de calor. Yo he visto unas cuantas etapas del Tour de Francia y os puedo decir que ni mucho menos hacía mucho calor. Vuelven otra vez con la historia de la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años, qué curioso. Bueno, han aparecido en las últimas semanas y meses algunas noticias que están echando por tierra la teoría del calentamiento global de origen humano del CO2. Lo que pasa es que no lo cuentan en los medios de comunicación, pero ellos reaccionan con estas noticias que he dicho anteriormente a esta avalancha de afirmaciones, de datos, de gente bueno, muy importante en este campo. La más importante de todas es que Michael Mann, que es... Bueno, acordaos del documental de Al Gore, cuando sacaba aquel gráfico de cómo aumentaba el CO2 y la curva que hacía también el calentamiento, el supuesto calentamiento que habían medido. Bueno, pues el que descubrió esa correlación se llama Michael Mann, es un científico norteamericano y llevó a juicio a uno que le llamó estafador, que le dijo que su teoría era un fraude. Bueno, pues en esos casos el difamador se acoge a la acceptio veritatis y dice, bueno, pues si yo estoy diciendo la mentira, tú aporta los datos. ¿Qué ocurrió? Que Michael Mann no ha podido aportarlos y el otro ha salido indemne y ahora le va a pedir daños y perjuicios. Algo muy parecido a lo que ha ocurrido en un juicio, pero en sentido contrario, que ha entablado el profesor de física de la Universidad James Cook, Peter Reed. A este hombre le apartan de su puesto de trabajo porque está poniendo en tela de juicio, poniendo en duda la teoría oficial de que el calentamiento global está afectando a los arrecifes, creo que de coral. Bueno, pues volvemos a lo mismo, este hombre llega a juicio que acabó en el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo le da la razón. No hay suficientes argumentos, datos para justificar esa teoría, con lo cual este tío ha ganado el juicio. El jefe de la Agencia de Meteorología Mundial, esto quizás no es tan espectacular, pero hay que leer entre líneas. El señor Talas, finlandés, él ha hecho unas declaraciones en las que paraba los pies a los calentólogos, a los alarmistas, como ahora se les llama. Ha dicho que no va a ser el fin del mundo y que no hay que ser extremistas en este tema. Es algo muy importante porque sabéis que las estructuras mundiales están cambiando de dueños o de patrones, y Putin, Trump y el chino, Xi creo que se llama, tienen, bueno, ahora mucho más poder que hace unos años que cuando comenzó toda esta paranoia. En este mismo verano, antes de que Salvini fuera echado por toda esta ingeniería social del Open Arms del gobierno italiano, 85 científicos italianos de prestigiosas universidades se han unido en un manifiesto para negar la teoría oficial del calentamiento global de origen humano, pero hace ya casi un año fueron 30.000 los científicos de todo el mundo que lo negaron, cosa que no está apareciendo en los medios de comunicación porque evidentemente van a quedar muy mal y en general la ciencia oficial, que ese es otro tema. Muy importante es que el señor Bill Gates, que está financiando proyectos de transhumanismo y de las cosas de vacunas para acabar con la población, de las cosas más oscuras, ha aparecido reconociendo que está haciendo geoingeniería para detener el calentamiento del planeta. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues a través de fumigaciones de gases aerosoles que supuestamente estarían mitigando la acción de los rayos solares, con lo que al mismo tiempo está reconociendo que no es el CO2, porque si está actuando para parar los rayos solares, la radiación solar, es que implícitamente está admitiendo que son ellos y no el CO2 lo que supuestamente estaría calentando la Tierra. Y de fondo, pues evidentemente están dando el ok, están afirmando que los chemtrails son verdaderos, cosa que hasta Nacho Escolar, el del diario, digamos, de la izquierda española Podemita, ha reconocido en un artículo. Nacho Escolar debería pedir perdón a todos aquellos a los que ha llamado locos por defender que nos están fumigando con los chemtrails. Bueno, la cosa se está aclarando mucho, pero todavía ahora os voy a dar unos argumentos mucho más contundentes para que en las conversaciones, en los chateos, en los foros, podáis desbancar esta teoría que tan falaz.
El ser humano es responsable de que el planeta se vaya a la mierda. Eso es lo que nos llevan diciendo desde hace más de 20 años y que justifica todas las políticas fiscales que quieren mandar la economía también a la mierda. Bueno, lo primero que hay que decir, recordando las noticias que acabo de contar, es que no hay un consenso científico frente a lo que nos han querido decir. La realidad es que lo que hay es un sistema de apartheid, de marginación de aquellos científicos que osan llevar la contraria a esta teoría oficial. Y esto en sí mismo es una prueba, fijaos lo que voy a decir, de que esta teoría es falsa. Porque según Karl Popper, que es el filósofo de cabecera de la ciencia en los últimos 60-70 años, el que marca el paradigma ontológico, podemos decir, filosófico de la ciencia, y a su vez fue profesor de George Soros, dijo en su teoría de la falsabilidad que la ciencia se diferencia de la religión en que se tiene que estar discutiendo constantemente la falsabilidad o no de esas teorías. Es decir, que si una teoría científica no admite dudas, que no admite que se refute, entonces no es científica, es religión. Así pues, la primera en toda la frente. Ya con esto podría dejar el vídeo, porque ya esto es argumento suficiente para negar que exista esta teoría científica como verdadera, como única verdad revelada. Pero es que hay que decir que dentro de los que somos escépticos ante esta teoría, hay variaciones, porque realmente no es o sí o no, es que hay matices. El primer matiz, obviamente, y lo vamos a ver después, es si hay calentamiento o no. Si la Tierra se ha calentado en los últimos 100 años, como hemos visto, el hombre que lanzó esta teoría del palo de hockey se ha tenido que desmentir. Se ha refutado a sí mismo en ese juicio. Esa es la primera. La segunda es si ese calentamiento, de haberlo, es de origen humano o no. Y la tercera es si es el CO2 el responsable. Acordaos, y ya os voy lanzando algunas, que hace 20 años se nos hablaba de la capa de ozono, de la desaparición de la capa de ozono. ¿Qué ha pasado? ¿Que esa teoría ya no es verdadera? ¿Se ha abandonado? Por cierto, que al principio se hablaba del calentamiento global, que está el planeta elevando su temperatura, y ahora ya se habla de cambio climático, y vale cualquier cosa, vale, desde una riada a yo qué sé, volcanes, terremotos, frío también, o sea, cualquier cosa es el cambio climático de origen humano. O sea, ya, la primera es que no hay una teoría única, sino que va cambiando con el paso de los años y con según sus apetencias o lo que les viene bien, porque claro, como les están refutando. Antes de comenzar a exponer los datos en base a dos autores principalmente, al chileno Douglas Pollock, que ha sido parte del panel de cambio climático, y a un científico noruego que tiene una charla también traducida al castellano buenísima, os tengo que recordar qué ha pasado con la información meteorológica en los últimos 25 años. Acordaos, no hace tanto, que empezaron a ponerle nombre a los huracanes, a los tornados, y luego ya a las tormentas. Ese proceso de colocarle nombrecitos no ha sido por casualidad, ha sido llenar de espectáculo, su objetivo ha sido llenar de espectáculo el ámbito de la meteorología, del clima. ¿Por qué? Porque gracias a eso se justifica el que estén ocurriendo barbaridades constantemente. Y esto tiene que ver con la globalización. Antes, hace 30 años, tú te enterabas del clima de tu país, ¿vale? Luego los catalanes empezaron a hacer el tiempo solo de los países catalanes, ¿no? Lo que ellos llaman los países catalanes. Pero, desde que llegó la CNN y se hizo global, pues todo el sistema informativo, te enteras, pues yo qué sé, de que ha habido una riada en Bangladesh, o que hay sequía en tal sitio, en fin, que siempre va a haber una gran noticia explosiva para contar. Entonces la percepción que tú y yo tenemos es de que, pues evidentemente, pues claro, si ves a los indios, que ha habido una riada que se ha llevado a 80 personas por delante, y al día siguiente en Australia, no sé qué, pues tienes esa sensación de que está pasando algo muy grave. Únele a eso
las películas catastrofistas, apocalípticas, con las que nos están machacando constantemente desde eso, el día de mañana, 30, 35 años, y ya tienes el clima, esa programación predictiva apta para que la gente en sus cerebros esté pensando que está ocurriendo algo muy grave. Ojo, yo tengo que decir que yo sí creo que se ha calentado en el siglo XXI el clima, o sea, que se ha elevado la temperatura. También pienso que ahora, desde que ha llegado Trump, se está normalizando. Luego lo explicaré. Lo que quiero decir, y voy a recordar un viaje que hice en el año 1998 con la revista PC Week a Estados Unidos, pues por el tema informático. Me parece que la empresa Digital y sus servidores la que nos pagó el viaje y nos llevó a no sé cuántos sitios, que en un momento dado nos llevaron a Carolina del Norte, cerca de las instalaciones de la CIA en Langley. Me acuerdo perfectamente por eso, porque me llamó mucho la atención, ¿no? En aquella ocasión cayó una nevada que no te puedes imaginar y nos quedamos atrapados, bueno, no es que atrapados, no es una situación tampoco apocalíptica, aunque la televisión sí parecía que lo era, pero el caso es que no pudimos salir del hotel en 2 días, me parece. Y en aquel momento, claro, como teníamos que estar en el hotel todo el rato, pues estabas viendo todo el rato la televisión y me di cuenta de cómo se daba la información meteorológica en Estados Unidos en aquel momento. Estamos hablando de 1998. Ya en aquel momento empezaron a poner los colores. Naranja, alerta roja, amarillo. Cosa que luego llegaría a España, yo creo que un par de años después, y supongo que habrá llegado a el resto de vuestros países. Lo que quiero decir es que ha habido una graduación narrativa que ha llevado al pánico del cambio climático. El panel del cambio climático de la ONU se establece en 1989, si no me equivoco. Y desde ahí podéis conectar con las películas que nos han ido programando y esta información meteorológica cada vez más espectacular que lleva al apocalipsis, a que nos vamos a morir todos y de ahí a que hay una solución. Los ecologistas juegan su papel ahí, ya sabemos que el director, el fundador de Greenpeace dijo que esto es una tomadura de pelo, y ahora vamos a ver los argumentos que desmienten totalmente esta versión oficial, y no, ojo, que yo no tengo la solución, yo no sé a ciencia cierta lo que está pasando, lo que sí sé es que hay que discutir, y que no hay una verdad única, porque ese es un tema polémico. Empezamos con el premio Nobel de la Física, Ivar Giaever, noruego él, que tiene un vídeo muy recomendable que os recomiendo que veáis entero, en el que suelta estas perlas. En los últimos 19 años la temperatura de la Tierra no ha aumentado. Esa temperatura que dicen que están midiendo con una serie de estaciones meteorológicas que, por cierto, están muy mal repartidas, porque en el Polo Sur apenas hay 15, 16, mientras que en otras zonas sí hay muchísimos. De manera que parece que sí que en la temperatura del Polo Norte ha ascendido, pero nada se dice del Polo Sur. From 1898 to 1998, the temperature has increased 0.8 degrees. And the CO2 concentration has increased from 295 to 367, or roughly 72 parts per million in 100 years. That's what has happened. That's the fact. I'm not making this up. Now from 1998, which is basically the hottest year, the CO2 has increased from 367 to 403, roughly 36 parts per million. That's half of the previous increase. So why hasn't the temperature increased 0.4 degrees then? I mean, if you're a physicist, for heaven's sake, and here's the experiment, and you have a theory, and the theory doesn't agree with the experiment, then you have to cut out the theory. La Agencia Ambiental de Protección Ambiental Norteamericana decretó que el CO2 es un gas contaminante y perjudicial para la vida humana. En realidad es todo lo contrario, es vital para la vida humana, y de hecho, entre los años 1982 y 2014, la Tierra, producto de este pequeño aumento en 0,01%, la Tierra se enverdeció en un 15%, 70% de ello, o 10%, directamente causado por ese aumento pequeño de CO2.
áreas como el desierto de Sahara, se redujo la área desértica del Sahara en 300.000 kilómetros cuadrados, 3 veces el tamaño de nuestro pequeño desierto de Atacama. ¿Es eso malo o es bueno para la humanidad? El CO2 es nada menos que el gas de la vida. Y hoy día estamos en el mínimo de toda la historia de la Tierra, perdón, no de la humanidad, de la Tierra. Un poquitito menos de CO2 en la atmósfera y van a empezar a morir las plantas y los árboles. Y detrás muere la especie animal, el reino animal, ¿no es cierto? El CO2, el gran enemigo. Antes he dicho en el comienzo un gas tóxico, porque eso es lo que nos están contando, pero en realidad el CO2 es importantísimo, es vital para el desarrollo de las plantas. De hecho, cuanto más CO2 haya, mejor para las plantas. Pero es que, según nos ha contado el científico chileno de la Universidad de la U, Douglas Pollock, que ha pertenecido a ese panel de expertos de la ONU, que nos están contando toda esta milonga, ha contado que es que no hay una correlación. Cuando se han estudiado los ciclos grandes, y esto es lo importante, no esos solo 100 años, se desmorona por completo lo que nos están contando. Tenemos épocas en las que la Tierra se ha enfriado cuando el CO2 estaba en niveles máximos, y al contrario, tenemos épocas de calentamiento también, las cuales han sido especialmente benéficas para el desarrollo del ser humano. Tenemos que, nos están contando esos 100 años, pero que es que el calentamiento el planeta viene del siglo XVIII, cuando acabó una pequeña edad de hielo, y en aquella época no había revolución industrial todavía. Pero sobre todo, yo destacaría de esa gran entrevista que le han hecho a Douglas Pollock unos datos que son concluyentes acerca de lo poco que influye el CO2 en el calentamiento. En las últimas 8 deglaciaciones y periodos interglaciales, que estamos hablando de 810.000 años, cuando ha empezado el enfriamiento global, o sea, cuando la Tierra ha entrado en estos periodos de glaciación que duran más o menos en promedio 100.000 años, el CO2 ha estado en su nivel máximo, muy parecido a los 400 partes por millón o 0,04% de la actualidad. Y cuando ha entrado en los periodos de calentamiento global o periodos interglaciales que duran más o menos 10.000 años, el CO2 ha estado en su nivel mínimo. ¿Dónde está la influencia del CO2? ¿Ese CO2 es un gas de efecto invernadero? Sí, sí lo es. Sin embargo, como tal, es tremendamente débil. No voy a explicar aquí la física atómica de una molécula triatómica y su capacidad de absorber calor, porque es un poco más complicado. Y en segundo lugar, es una traza de gas infinitesimalmente chica en la atmósfera, el 0,04% o 400 partes por millón. Y el aumento del CO2 en toda la era industrial, es decir, en los últimos 70 años, ha sido de 0,03 a 0,04%, es decir, un 0,01%, la nada misma. Y de ese aumento, el ser humano, tomando los mismos números de Naciones Unidas, influye en un 4,3%. Sin embargo, el CO2, a su vez, representa el 3,6% de todos los gases de efecto invernadero. Vayan calculando ustedes porcentaje sobre porcentaje sobre porcentaje la influencia humana. Es nula. Y todos los gases de efecto invernadero de la Tierra son aproximadamente el 1% de la atmósfera. ¿Dónde está la influencia tanto humana como del CO2 como tal, como gas de efecto invernadero? Ninguna. Y eso se demuestra en los últimos 8 periodos de glaciación y deglaciación terrestre. Es decir, que no, que el CO2 no está impactando en los gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que lo está haciendo? Y aquí ya viene la teoría de los alternativos y la mía propia, ¿vale? Esto es una cosa, bueno, primero, la teoría más factible es que son dos cosas. Los rayos solares, que es lo que hemos sabido siempre, el impacto de la radiación solar, para la cual están tratando de compensarla. Fíjate, es que se contradicen ellos mismos, porque cuando Bill Gates está diciendo que está, lo voy a decir en inglés, spraying, está llenando los cielos de aerosoles, de estos metales que influyen a la hora de paralizar
los rayos solares, está reconociendo que es el Sol el que lo está haciendo. Douglas Pollock añade también el cambio en la órbita de la Tierra, el cambio de eje, lo cual influiría en que bueno, pues este cambio magnético del que hablábamos hace años, ¿no? Que los rayos estén dando de una manera diferente y eso haría que, bueno, pues unas zonas se enfrían y otras se calientan. Y luego hay otro factor muy importante, pero muy importante para mí, el más importante, que son los océanos, el Niño y la Niña, que tienen un gran impacto en el clima, pues a la hora de generar las corrientes, que a su vez pues tienen que ver con las nubes, aunque hay gente que dice que las nubes sobre todo están influidas por la radiación solar. ¿A dónde quiero yo llegar? Bueno, lo que quiero contaros es algo que muchos que sigáis este tipo de información sabéis, que es que se está manipulando el clima. Ahora ya lo están reconociendo abiertamente, está apareciendo en patentes. Desde en el siglo XXI, a través de las antenas del HAARP, creando terremotos, creando tornados, modificando su ruta. De hecho, ahora el último que ha habido en las Bahamas parece que ha sido manipulado por los hombres de Trump para que no llegara a Estados Unidos. Entonces, vamos a ver, si las antenas lo que hacen es amplificar ondas, llámese tornados, huracanes o terremotos, bueno, que las fracturas, las placas tectónicas se encuentran precisamente, bueno, en zonas costeras, pues eso estaría influyendo en la temperatura de los océanos y de ahí sí que podría estar modificándose el clima. Por no hablar de toda esta guerra climatológica que se está diciendo abiertamente ya ahora. Esto es otra de las cosas que decíamos desde hace tiempo y ahora ya se está reconociendo que, bueno, riadas, tormentas, sequías, en Arabia Saudita están provocando que nieve, es decir, que estos accidentes meteorológicos que se salen del calentamiento global, pero que se han asumido en esta corriente del cambio climático, están siendo realizados por el ser humano, pero no por nosotros, sino por aquellos que nos gobiernan. Con lo cual sí hay, volvemos al principio, un cambio climático, pero es de origen humano, pero no de nosotros, sino de las élites. Nos están echando la culpa a nosotros y cargándonos con impuestos de algo que están haciendo ellos. Así pues, yo creo que os he dado suficientes argumentos para que ya refutéis esto y que no os vendan la moto los ecologistas. Si eres ecologista y ves este vídeo, lucha contra el calentamiento, la modificación climática y sobre todo contra los chemtrails, que ahora ya se está asumiendo que son ciertos, lo ha dicho Bill Gates. Así pues, espero que os haya servido este vídeo y que sea el comienzo de una refutación total de esta paranoia colectiva a base de miedo, miedo y miedo.